La resonancia del alma, frecuencia, vibración y conexión espiritual. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Resonancia del alma. Vivimos en un universo vibrante, lleno de energía y movimiento, donde todo lo que nos rodea, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, vibra en una frecuencia particular. En este universo, nosotros, como seres humanos, no somos la excepción. Cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento y emoción que experimentamos, cada acción que emprendemos, está envuelta en una vibración. La conexión entre estos fenómenos físicos y nuestras experiencias emocionales y espirituales no es casual, es un reflejo de una resonancia más profunda que influye en nuestra vida cotidiana, nuestro bienestar y nuestro crecimiento espiritual. Este libro, La resonancia del alma, frecuencia, vibración y conexión espiritual, nace con el propósito de explorar y entender cómo nuestras frecuencias y vibraciones afectan nuestro estado espiritual y emocional. A través de la lente de la física de la resonancia, intentaremos descifrar el misterio de cómo nuestras emociones, pensamientos y comportamientos pueden cambiar nuestra energía y conectar con los niveles más profundos de nuestra conciencia. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? La resonancia como conexión universal. La resonancia es el fenómeno por el cual una vibración puede influir en otra. Cuando dos ondas de energía están en sintonía, sus vibraciones pueden armonizarse, intensificándose mutuamente. Esta sinergia se encuentra en todos los niveles de la existencia, desde las interacciones entre átomos hasta las conexiones humanas y espirituales. Cuando sintonizamos nuestras propias frecuencias con las vibraciones adecuadas, encontramos un estado de armonía que se refleja en paz, equilibrio y conexión con nuestra esencia espiritual. Este proceso de resonancia es más que un fenómeno físico, es una metáfora y, al mismo tiempo, una herramienta de transformación. En este camino, comprenderemos que no solo interactuamos con el mundo externo, sino que lo influimos y moldeamos mediante nuestras propias vibraciones. Así, la resonancia del alma implica una invitación a explorar y sintonizar nuestra vibración interior con el universo y sus infinitas posibilidades. Frecuencia vibratoria del ser, nuestra firma energética. Cada ser humano posee una firma energética única, una frecuencia vibratoria que refleja su estado emocional, mental y espiritual. Esta frecuencia no es estática, cambia a lo largo del tiempo, influida por nuestras experiencias, pensamientos y emociones. Al entender nuestra frecuencia vibratoria y cómo ésta interactúa con el mundo, podemos aprender a elevarla y a sincronizarla, alcanzando una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo. Este proceso no solo nos brinda equilibrio y paz, sino que también nos permite vivir en armonía con nuestro propósito de vida. Explorando el campo energético humano. Nuestro cuerpo físico es solo una parte de nuestra identidad completa. Poseemos un campo energético que nos rodea, conocido en muchas tradiciones como el aura. Este campo refleja nuestras emociones y pensamientos, interactúa con las energías de los demás y es una manifestación visible de nuestra frecuencia vibratoria. Al aprender a percibir y cuidar nuestro campo energético, abrimos la puerta a una comprensión más profunda de nuestra naturaleza y de cómo podemos alcanzar un estado de plenitud. Objetivos de este libro. La resonancia del alma pretende ser un guía para aquellos que desean profundizar en su autoconocimiento a través del poder de la vibración. Aquí, exploraremos cómo nuestras emociones afectan nuestra energía, cómo podemos sincronizar nuestra frecuencia para alcanzar paz y equilibrio, y cómo cultivar una resonancia que nos permita vivir en plenitud.
Al adentrarnos en cada capítulo, seremos testigos de cómo la vibración y la frecuencia no solo son conceptos científicos, sino también una vía hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal. En este viaje, examinaremos técnicas, prácticas y reflexiones que pueden ayudarnos a elevar nuestra frecuencia y resonar en armonía con el universo. A través de ejercicios, meditaciones y visualizaciones, aprenderemos a sintonizar con las vibraciones que nos rodean y, más importante aún, con las que emanan desde nuestro interior. En resumen, la resonancia y la vibración nos invitan a ver más allá de lo material y a conectar con la esencia misma de la vida. Al comprender y elevar nuestra frecuencia, descubrimos que podemos construir una realidad de paz, amor y equilibrio. Este libro es una invitación a explorar la resonancia de tu propia alma, a sintonizarte con las energías que te rodean y a descubrir el potencial que yace en tu interior para vivir una vida plena y auténtica. Capítulo 1. La frecuencia vibratoria del ser. Cada ser humano es una composición compleja de energía en constante movimiento, un sistema vibrante cuya frecuencia cambia y fluctúa con cada pensamiento, emoción y acción. La frecuencia vibratoria del ser representa una firma energética única, una expresión profunda de la interacción entre mente, cuerpo y espíritu. Esta frecuencia refleja el estado emocional y espiritual, y su comprensión abre las puertas a una vida en mayor sintonía con el universo y con uno mismo. El concepto de frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria es un concepto que va más allá de la mera idea de movimiento, es una representación de la esencia misma de la existencia. En física, la frecuencia se define como el número de vibraciones u ondas que se producen en un intervalo de tiempo. Al trasladar este concepto al plano humano, la frecuencia vibratoria describe la intensidad y el ritmo de la energía que emana de cada individuo. Esta frecuencia no es fija ni inmutable, en cambio, cambia en respuesta a los estados emocionales, los pensamientos recurrentes y las experiencias de vida. Las emociones y los pensamientos generan vibraciones que afectan la frecuencia general del ser. Los estados emocionales elevados, como el amor, la gratitud y la compasión, resuenan en una frecuencia alta, mientras que emociones como el miedo, la ira y la tristeza se asocian con frecuencias más bajas. La frecuencia vibratoria del ser, entonces, puede ser vista como una expresión del estado interior, donde los pensamientos y las emociones actúan como catalizadores para elevar o disminuir la energía personal. La ciencia detrás de la frecuencia humana. El estudio de la frecuencia vibratoria humana se encuentra en la intersección entre la física y la biología. El cuerpo humano genera campos electromagnéticos que se extienden más allá de la piel, creando un aura que refleja el estado emocional y mental. Estos campos están directamente influenciados por la actividad cerebral y los latidos del corazón. Investigaciones en neurociencia y bioenergética han demostrado que los pensamientos y emociones afectan el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el campo electromagnético de cada individuo. Los patrones de ondas cerebrales, por ejemplo, reflejan la actividad mental y emocional en tiempo real. Las frecuencias de las ondas cerebrales se dividen en categorías, como ondas alfa, beta, zeta y delta, cada una asociada con un estado mental específico. Las ondas alfa, que se observan en estados de relajación y concentración, poseen una frecuencia distinta a las ondas beta, que se asocian con la actividad mental activa y el estrés. Este tipo de frecuencia cerebral es solo una faceta de la vibración del ser, pero ilustra cómo la energía mental y emocional puede medirse y entenderse como una vibración tangible. Factores que influyen en la frecuencia vibratoria. La frecuencia vibratoria del ser es un fenómeno dinámico, influido por factores tanto internos como externos. Entre los factores internos, los pensamientos, las emociones y el estado de salud juegan un papel crucial.
Pensamientos de miedo o autocrítica disminuyen la frecuencia, mientras que pensamientos positivos y de autocompasión la elevan. Emociones como la alegría y el agradecimiento también aumentan la frecuencia vibratoria, creando un campo energético que resuena en armonía con frecuencias elevadas. Los factores externos incluyen el entorno físico, las relaciones y las experiencias de vida. Un ambiente en armonía, lleno de elementos naturales y con una atmósfera de paz, facilita la elevación de la frecuencia. Por el contrario, los entornos caóticos, ruidosos o con energía densa pueden bajar la vibración. Las relaciones humanas también afectan el campo vibratorio, pues las interacciones con otras personas generan intercambios energéticos. Al interactuar con individuos cuya vibración es alta, la frecuencia personal puede elevarse y, a la inversa, el contacto con personas que emiten vibraciones bajas puede reducir la frecuencia propia. La importancia de elevar la frecuencia vibratoria. Elevar la frecuencia vibratoria no solo tiene beneficios espirituales, sino también un impacto positivo en el bienestar general. Las frecuencias altas están relacionadas con estados de paz, amor y plenitud, mientras que las frecuencias bajas pueden desencadenar síntomas de estrés, ansiedad y enfermedades físicas. Al elevar la frecuencia, el cuerpo entra en un estado de armonía y equilibrio, lo cual fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y promueve una mayor claridad mental y emocional. El proceso de elevar la frecuencia vibratoria implica prácticas y hábitos conscientes que ayudan a alinear el cuerpo y la mente con vibraciones más elevadas. Entre estas prácticas se encuentran la meditación, la visualización, el ejercicio físico, la alimentación consciente y el contacto con la naturaleza. La meditación, por ejemplo, permite la conexión con el presente y la armonización de la mente, promoviendo ondas cerebrales que favorecen la relajación y la paz interior. De un mismo modo, una alimentación rica en alimentos frescos y naturales potencia la vitalidad y la energía del cuerpo, contribuyendo a elevar la vibración personal. Frecuencia y propósito de vida. La frecuencia vibratoria también influye en el propósito de vida y en la capacidad de manifestar una realidad alineada con los deseos y aspiraciones profundas. A medida que la frecuencia se eleva, se desarrolla una conexión más clara con la intuición y la guía interior. Esto permite a cada individuo discernir entre lo que está alineado con su esencia y lo que no lo está, facilitando la toma de decisiones y el establecimiento de metas en armonía con su propósito. Un ser con una frecuencia elevada es más consciente de sus pensamientos y emociones, lo cual le permite vivir desde un estado de coherencia interna. Esta coherencia facilita la materialización de metas y sueños, pues al mantener una vibración alta, el campo energético se alinea con las oportunidades y personas adecuadas para la realización de dichas metas. La frecuencia vibratoria, por tanto, no solo es un reflejo del estado interior, sino también una herramienta para la creación de una realidad plena y significativa. Capítulo 2. El campo energético humano. El ser humano es una entidad compuesta no solo de materia física, sino también de energía que se extiende más allá del cuerpo visible. Este campo energético, conocido como el aura en diversas tradiciones espirituales, representa una manifestación tangible de la frecuencia vibratoria del ser. El aura no es una estructura estática, fluctúa y cambia en función de los pensamientos, emociones y experiencias de vida. Comprender y trabajar con el campo energético permite un estado de equilibrio y bienestar, pues refleja la interacción constante entre el mundo interior y el entorno. La naturaleza del campo energético. El campo energético humano es un complejo sistema de energía que envuelve y atraviesa el cuerpo físico. En él se integran componentes sutiles que interactúan con las energías internas y externas. En el plano científico, el campo energético se corresponde con el campo electromagnético generado por el cuerpo, particularmente por el corazón y el cerebro.
Estos campos son medibles y muestran variaciones significativas en respuesta a los estados emocionales y mentales. Sin embargo, más allá de lo medible, existen niveles de energía que resuenan en frecuencias más sutiles, componiendo una red de interacción energética que conecta al ser humano con el entorno y con otros seres. Este campo energético está compuesto de varias capas, o cuerpos sutiles, que corresponden a diferentes niveles de existencia y experiencia. Desde el cuerpo físico, que es la manifestación más densa, se extienden cuerpos más sutiles como el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, cada uno de los cuales cumple una función específica. El cuerpo emocional, por ejemplo, está profundamente conectado con los sentimientos y actúa como un filtro que condiciona las experiencias, mientras que el cuerpo mental guarda los pensamientos, ideas y creencias. El cuerpo espiritual, por otro lado, conecta con el propósito de vida y el sentido de unidad con el universo. La interacción del campo energético con las emociones y pensamientos. El campo energético humano es extremadamente sensible a las emociones y pensamientos que genera el individuo. Cada emoción y pensamiento produce una vibración que influye en el aura, alterando su forma, tamaño y color. Las emociones positivas, como el amor, la paz y la gratitud, producen una vibración armónica y elevada, generando un campo energético fuerte, claro y expansivo. Las emociones negativas, como el miedo, la ira o la tristeza, en cambio, generan vibraciones bajas que pueden crear densidad y bloqueos en el campo energético, debilitándolo. Los pensamientos también tienen un impacto significativo en el campo energético. Pensamientos de crítica, autodesprecio o preocupación constante disminuyen la vibración general, provocando que el campo energético pierda fuerza y se vuelva vulnerable a influencias externas. Pensamientos de autocompasión, aceptación y optimismo, en cambio, fortalecen el campo, promoviendo un estado de armonía y equilibrio. A través de la conciencia y la práctica, es posible entrenar la mente para que se mantenga en pensamientos elevados, contribuyendo así al fortalecimiento de la energía personal. El aura como reflejo de la salud y el bienestar. El estado del campo energético se ve reflejado directamente en la salud física y el bienestar emocional. Un campo energético equilibrado y fuerte protege al cuerpo de enfermedades y le proporciona la vitalidad necesaria para afrontar los desafíos diarios. En cambio, un campo debilitado o bloqueado puede manifestarse en malestares físicos, estrés, agotamiento y desequilibrios emocionales. El estudio y la comprensión del aura revelan que muchos problemas físicos y emocionales tienen su origen en bloqueos energéticos. Estos bloqueos pueden ser provocados por experiencias traumáticas, creencias limitantes, estrés crónico o ambientes con energía negativa. Identificar y liberar estos bloqueos a través de prácticas como la meditación, el trabajo con chakras, la sanación energética y la terapia de sonido permite restaurar el flujo de energía, devolviendo el equilibrio al campo energético y, en consecuencia, al cuerpo físico. Métodos para fortalecer y equilibrar el campo energético. Existen diversas técnicas para mantener el campo energético humano en un estado de armonía y fuerza. Entre ellas, la meditación y la visualización juegan un papel fundamental, ya que ayudan a enfocar la mente y a elevar la vibración. Visualizar un campo de luz protectora alrededor del cuerpo o imaginar la limpieza de cualquier energía densa son prácticas que contribuyen a fortalecer el aura. El trabajo con chakras es otra técnica clave para equilibrar el campo energético. Los chakras son centros de energía situados en el cuerpo y están relacionados con aspectos físicos, emocionales y espirituales específicos. Cada chakra tiene su propia frecuencia y puede ser activado y armonizado a través de la meditación, la visualización y el uso de cristales o aceites esenciales. Cuando los chakras están en equilibrio, el campo energético fluye sin obstáculos,
promoviendo un estado de bienestar integral. La conexión con la naturaleza también es una herramienta poderosa para fortalecer el campo energético. Caminar descalzo sobre la tierra, pasar tiempo cerca de cuerpos de agua o simplemente rodearse de vegetación ayuda a descargar la energía acumulada y a sintonizarse con la frecuencia natural de la tierra. Esta práctica, conocida como earthing o grounding, permite restaurar el equilibrio energético y conectar el cuerpo con la energía vital del planeta. Interacción energética entre individuos. El campo energético humano no solo interactúa con el ambiente, sino también con el de otras personas. En cada interacción humana se produce un intercambio energético que puede influir en el estado emocional y mental de cada individuo. Cuando dos personas se encuentran, sus campos energéticos se superponen y generan una influencia mutua que puede ser positiva o negativa. Las personas con una vibración alta pueden elevar la frecuencia de los demás, mientras que quienes emiten energía negativa pueden drenar o afectar el campo energético ajeno. En el caso de relaciones cercanas, como familiares, amigos o parejas, este intercambio energético se intensifica. La resonancia entre los campos de dos personas en sintonía puede generar una conexión profunda y armónica, mientras que la falta de sintonía puede producir desequilibrios y conflictos. La conciencia de esta interacción permite desarrollar prácticas de autocuidado, como la protección energética, para evitar absorber energías negativas y mantener la propia vibración. El aura y la manifestación de la realidad. La frecuencia vibratoria del campo energético también influye en la capacidad de manifestación. Los pensamientos y emociones que resuenan en una frecuencia alta crean un campo que atrae experiencias y personas que vibran en sintonía con esa energía. De esta forma, el aura se convierte en un imán que atrae las circunstancias adecuadas para el crecimiento y la realización personal. El proceso de manifestación se potencia cuando el campo energético se encuentra en equilibrio y la frecuencia vibratoria es elevada. Esto no solo fortalece la intención, sino que también genera una coherencia entre los deseos internos y las acciones externas. A medida que el campo energético se alinea con una vibración positiva, la capacidad de manifestar una realidad plena y armoniosa se intensifica, abriendo el camino a nuevas oportunidades y experiencias. Capítulo 3. Emociones y frecuencia. Las emociones son una fuente poderosa de energía que, al manifestarse, emiten vibraciones que afectan la frecuencia vibratoria del ser. Cada emoción que se experimenta, ya sea positiva o negativa, influye directamente en el campo energético y determina, en gran medida, el estado vibratorio general de una persona. Este impacto no solo se siente a nivel mental o emocional, sino que también se refleja en el cuerpo físico y en la conexión espiritual. La naturaleza vibratoria de las emociones. Cada emoción tiene una frecuencia específica que puede medirse y observarse en términos de su efecto en el cuerpo y el campo energético. Las emociones elevadas, como el amor, la gratitud y la compasión, emiten una vibración alta y armónica que fortalece el campo energético, expandiéndolo y haciéndolo más resiliente. Estas emociones elevadas promueven una coherencia entre el corazón y el cerebro, lo que genera un estado de bienestar integral. Por otro lado, las emociones negativas, como el miedo, la ira y la tristeza, emiten vibraciones más bajas que pueden debilitar el campo energético. Estas emociones tienden a crear densidad y bloqueos en la energía, disminuyendo la frecuencia general y predisponiendo a la persona a experiencias de desarmonía tanto internas como externas. Cuando estas emociones se acumulan sin liberación o procesamiento adecuado, pueden generar patrones energéticos que limitan el flujo de energía y afectan la salud física, mental y espiritual. La relación entre emociones y pensamientos. Los pensamientos y las emociones están intrínsecamente conectados y se influyen mutuamente.
Un pensamiento puede desencadenar una emoción y una emoción puede generar una serie de pensamientos en consonancia con su frecuencia. Por ejemplo, un pensamiento de miedo puede generar ansiedad, mientras que un pensamiento de gratitud puede producir paz y alegría. Este ciclo de pensamiento-emoción crea patrones vibratorios que afectan directamente la frecuencia del campo energético. El trabajo de autoconciencia y autocontrol permite interrumpir este ciclo negativo y cambiar el enfoque hacia pensamientos y emociones que elevan la vibración. La práctica de la gratitud, por ejemplo, puede transformar la energía de estados emocionales densos, permitiendo que la frecuencia se eleve. De esta manera, el control consciente sobre los pensamientos y las emociones es clave para el mantenimiento de una frecuencia vibratoria alta y estable. Emociones como herramientas para la transformación. Las emociones no solo son reacciones, también pueden ser herramientas poderosas para la transformación personal y espiritual. Al aprender a observar las emociones sin juzgarlas, se abre un espacio de conciencia que permite procesarlas y liberarlas. En lugar de rechazar las emociones negativas, se puede aprender a transformarlas, comprendiendo el mensaje que traen y permitiendo que esa energía se convierta en una fuerza de crecimiento. Las emociones elevadas, como el amor, la compasión y la gratitud, pueden cultivarse intencionadamente a través de prácticas diarias. Estas emociones actúan como catalizadores que impulsan el desarrollo espiritual y fortalecen el campo energético. La práctica de la compasión, por ejemplo, eleva la frecuencia vibratoria no solo del individuo, sino también del entorno, generando un impacto positivo en quienes lo rodean. Así, las emociones se convierten en aliados en el camino hacia la elevación de la frecuencia y la resonancia con niveles más altos de conciencia. El impacto de las emociones en la salud física. El cuerpo físico es profundamente influenciado por el estado emocional y vibratorio. Las emociones negativas no expresadas o acumuladas pueden manifestarse en forma de tensiones físicas, dolores e incluso enfermedades. El cuerpo somatiza las emociones, y aquellas de baja frecuencia, cuando se mantienen en el tiempo, pueden debilitar el sistema inmunológico, aumentar los niveles de estrés y predisponer al organismo a diversos trastornos. Las emociones positivas, en cambio, tienen un efecto curativo y revitalizante. Cuando una persona experimenta emociones como la alegría y la paz, se liberan neurotransmisores y hormonas que fortalecen el sistema inmunológico, promueven la relajación y favorecen la regeneración celular. De esta manera, mantener un estado emocional equilibrado y elevado contribuye a una salud integral, promoviendo la sanación y la prevención de enfermedades. Técnicas para elevar la frecuencia emocional. Existen varias prácticas que permiten elevar la frecuencia emocional y transformar las emociones negativas en energía positiva. La meditación es una herramienta fundamental para lograr este objetivo, ya que permite aquietar la mente, observar las emociones y procesarlas sin identificación ni juicio. A través de la meditación, se puede crear un espacio de paz interna que facilita la transformación de emociones densas en estados de armonía y equilibrio. Otra técnica poderosa es la práctica de la gratitud. Dedicar unos minutos al día para recordar y agradecer lo que se tiene en la vida genera un cambio vibratorio inmediato. La gratitud eleva la frecuencia del campo energético y permite atraer experiencias que resuenan en esa misma vibración. De forma similar, la visualización creativa ayuda a mantener una frecuencia emocional elevada al permitir imaginar y sentir estados de paz, amor y abundancia. La respiración consciente es otra práctica que permite regular las emociones y elevar la vibración. Al respirar profundamente y de manera controlada, el sistema nervioso se calma, facilitando el acceso a emociones elevadas y reduciendo la intensidad de emociones densas como el miedo o la ansiedad. La respiración actúa como un puente entre el cuerpo físico y el campo energético,
permitiendo un flujo armónico de energía que promueve la salud emocional. El poder de la aceptación emocional. La aceptación de las emociones, en lugar de la resistencia o el rechazo, es un paso esencial para la transformación vibratoria. La aceptación no significa resignación, implica observar y permitir que las emociones fluyan, sin identificarse completamente con ellas. Este proceso de aceptación facilita la liberación de energías estancadas y crea espacio para emociones más elevadas. La aceptación emocional permite una conexión más profunda con el propio ser, pues se reconoce la validez de cada experiencia emocional sin juzgarla ni rechazarla. Este estado de apertura emocional crea una vibración de paz y permite que la frecuencia vibratoria general se eleve, promoviendo una mayor comprensión de la propia naturaleza emocional y fortaleciendo el campo energético. Capítulo 4. Sincronización y armonización vibratoria. La sincronización y armonización de la frecuencia vibratoria son prácticas esenciales para alcanzar un estado de paz interior y conexión con el propósito de vida. Sincronizar la frecuencia vibratoria implica alinear los pensamientos, emociones y acciones de manera que resuenen en armonía con los deseos más profundos del ser y con las energías del entorno. Este proceso no solo fortalece el campo energético, sino que también permite vivir de una forma coherente y plena. La importancia de la coherencia entre mente, cuerpo y espíritu. La coherencia es la armonía que surge cuando la mente, el cuerpo y el espíritu vibran en una frecuencia sincronizada. Este estado de alineación permite que la energía fluya sin obstáculos, promoviendo una experiencia de bienestar integral. La mente, al enfocarse en pensamientos positivos y constructivos, apoya al campo energético al generar patrones de vibración elevados. El cuerpo, por su parte, responde a esta energía a través de la salud y la vitalidad, reflejando el estado interno en su forma física. El espíritu, al estar en coherencia, facilita la conexión con el propósito y el sentido de vida. La falta de coherencia, en cambio, genera disonancia y reduce la frecuencia vibratoria. Pensamientos de conflicto, emociones no resueltas y acciones que no están en sintonía con el verdadero ser crean un desajuste en el campo energético, provocando que la energía se disperse y se pierda el equilibrio. Al lograr la coherencia, el ser humano alcanza un estado de paz y claridad, donde cada aspecto de la vida se integra en una misma frecuencia. Técnicas para la sincronización vibratoria. Existen diversas prácticas para sincronizar y elevar la frecuencia vibratoria, permitiendo una mayor conexión con el ser interior y con el entorno. La meditación es una de las herramientas más efectivas, pues permite aquietar la mente y centrar la atención en el presente, creando un estado de armonía interna. La meditación guiada, por ejemplo, puede ayudar a visualizar la conexión entre los pensamientos, emociones y cuerpo, creando un campo vibratorio unificado. La visualización creativa es otra técnica poderosa para la sincronización vibratoria. Al imaginar y sentir situaciones que están en armonía con el propósito de vida, se crea una frecuencia vibratoria que atrae experiencias y personas que resuenan con esa energía. La visualización de una luz radiante que envuelve y equilibra cada célula del cuerpo es una práctica común que promueve la sincronización entre el cuerpo físico y el campo energético. La música y el sonido también pueden ser utilizados para sincronizar y elevar la frecuencia vibratoria. Los tonos binaurales, por ejemplo, son frecuencias de sonido específicas que estimulan el cerebro y promueven la coherencia entre los hemisferios cerebrales. Escuchar música en frecuencias elevadas, como la frecuencia de 528 Hz, que se asocia con el amor y la sanación, ayuda a armonizar el campo energético y a sincronizar la mente y el cuerpo en una vibración elevada. Armonización a través de la respiración. La respiración consciente es una práctica accesible y efectiva para la armonización vibratoria.
Al respirar profundamente y de forma rítmica, el sistema nervioso se regula y la mente entra en un estado de calma, permitiendo que la frecuencia vibratoria se eleve de manera natural. La respiración profunda activa el sistema parasimpático, que ayuda a reducir el estrés y a equilibrar las emociones, creando un estado de paz y coherencia. Existen técnicas específicas de respiración que facilitan la sincronización vibratoria, como la respiración en 4 tiempos: inhalar, sostener, exhalar, sostener. Este tipo de respiración permite que la energía fluya de manera uniforme por el cuerpo y ayuda a liberar tensiones y bloqueos energéticos. La práctica regular de la respiración consciente crea una base sólida para la armonización entre el cuerpo, la mente y el campo energético. El poder de la intención en la armonización vibratoria. La intención es una fuerza vibratoria que guía y dirige la energía. Establecer una intención clara es fundamental para la sincronización y armonización de la frecuencia vibratoria, ya que orienta el campo energético hacia un objetivo específico. Al enfocar la mente en una intención positiva, se crea una resonancia que atrae vibraciones similares, facilitando la manifestación de una realidad en consonancia con esa intención. La práctica de establecer intenciones puede llevarse a cabo a través de afirmaciones diarias. Estas afirmaciones actúan como anclas que mantienen la mente en una frecuencia elevada, orientando los pensamientos y emociones hacia un estado de paz y coherencia. Las intenciones, cuando se alinean con los valores y el propósito del ser, generan un campo energético poderoso que facilita la creación de una vida plena y equilibrada. La sincronización con las energías del entorno. La armonización vibratoria no solo implica el equilibrio interno, sino también la conexión con las energías del entorno. La naturaleza, por ejemplo, emite una frecuencia estable y elevada que tiene un efecto positivo en el campo energético humano. Pasar tiempo al aire libre, rodeado de árboles, montañas o cuerpos de agua, permite sintonizar con las frecuencias naturales, restaurando el equilibrio energético y elevando la vibración. El contacto con personas que vibran en una frecuencia elevada también tiene un impacto positivo en la sincronización vibratoria. Las relaciones armoniosas y auténticas generan un intercambio de energía que fortalece el campo energético y facilita la alineación con el propósito de vida. La práctica de rodearse de personas y ambientes que resuenen en una vibración alta contribuye a mantener la propia frecuencia en un estado de paz y plenitud. La importancia de la coherencia entre acción y propósito. La acción consciente es fundamental para la armonización vibratoria. Cuando las acciones están alineadas con el propósito de vida, la frecuencia vibratoria se eleva, generando una sensación de plenitud y significado. En cambio, las acciones que no están en sintonía con el verdadero ser generan disonancia, fragmentando el campo energético y disminuyendo la vibración general. Vivir de acuerdo con el propósito de vida requiere claridad y determinación. Al establecer metas que reflejen los valores y aspiraciones más profundas, se crea un campo vibratorio coherente que facilita la realización de esas metas. La coherencia entre intención, pensamiento, emoción y acción permite que la frecuencia vibratoria se mantenga elevada, creando una realidad en consonancia con el propósito del ser. Capítulo 5. Meditación y resonancia espiritual. La meditación es una herramienta fundamental en el proceso de elevación vibratoria y conexión espiritual. A través de esta práctica, es posible aquietar la mente, entrar en contacto con el ser interior y crear un estado de armonía que permite resonar en una frecuencia elevada. La meditación no solo promueve la paz y la claridad mental, sino que también facilita la sintonización con las energías sutiles del universo, permitiendo experimentar una conexión profunda con la esencia espiritual. La meditación como puente hacia la resonancia elevada. La meditación actúa como un puente que conecta la mente y el espíritu,
permitiendo que el individuo se sincronice con su propia frecuencia vibratoria y la eleve hacia niveles de paz y coherencia. Al aquietar la mente, se logra una frecuencia que permite trascender las preocupaciones cotidianas y entrar en un estado de serenidad. Este estado vibratorio más elevado facilita la conexión con la esencia espiritual, abriendo un espacio para la resonancia con la energía universal. Existen diferentes formas de meditación, cada una con enfoques y beneficios específicos. La meditación mindfulness, por ejemplo, permite enfocarse en el momento presente y cultivar una conciencia plena de cada pensamiento y emoción, ayudando a liberar bloqueos energéticos. La meditación trascendental, por otro lado, permite acceder a un nivel profundo de paz y calma, donde la frecuencia vibratoria del ser se sincroniza con frecuencias elevadas, facilitando el crecimiento espiritual. La resonancia del sonido en la meditación. El sonido es una herramienta poderosa en la práctica meditativa, ya que emite una vibración que actúa directamente sobre el campo energético, equilibrándolo y elevándolo. El uso de mantras o sonidos específicos durante la meditación crea una resonancia que se extiende a cada nivel del ser, armonizando las emociones, el cuerpo y el espíritu. Al repetir sonidos como el mantra Om, se genera una vibración que resuena en el cuerpo y facilita la conexión con la frecuencia de paz y equilibrio. Los cuencos tibetanos y otros instrumentos de sonido también pueden usarse en la meditación para generar una vibración de sanación y armonización. Estos sonidos interactúan con el campo energético y promueven la liberación de bloqueos, creando un ambiente propicio para la sintonización con la frecuencia vibratoria elevada. La resonancia del sonido en la meditación amplifica el efecto de la práctica y permite acceder a estados de conciencia elevados. Meditación y la energía del corazón. El corazón es una fuente poderosa de energía y vibración en el ser humano. La meditación centrada en el corazón permite que la frecuencia vibratoria se alinee con las emociones de amor, compasión y gratitud, promoviendo un estado de paz y conexión con el universo. La práctica de la coherencia cardíaca es una técnica de meditación que permite sincronizar el latido del corazón con la respiración y la mente, generando un campo vibratorio fuerte y expansivo. Al centrarse en el corazón durante la meditación, se crea una vibración que resuena en todo el campo energético, facilitando la sanación emocional y la conexión con el propósito del ser. La energía del corazón actúa como una fuente de equilibrio y estabilidad, generando una frecuencia que irradia paz y bienestar. Esta vibración se extiende más allá del cuerpo físico, afectando positivamente el entorno y creando un espacio de armonía. Prácticas meditativas para la armonización energética. Existen prácticas meditativas específicas que facilitan la armonización energética y la elevación de la frecuencia vibratoria. La visualización es una técnica común que permite imaginar y sentir un estado de paz y plenitud. Al visualizar una luz radiante que envuelve el cuerpo y lo llena de energía positiva, se crea un estado de resonancia que promueve la sanación y la elevación vibratoria. La meditación guiada es otra práctica efectiva para quienes buscan una conexión profunda con su ser interior. A través de la guía de una voz o de instrucciones, se puede entrar en un estado de relajación profunda y sintonizar con frecuencias de paz y equilibrio. La meditación guiada permite que el individuo explore su campo energético, libere tensiones acumuladas y acceda a una frecuencia vibratoria elevada. La práctica de la respiración consciente también es una herramienta valiosa en la meditación. La respiración actúa como un regulador natural de la energía y permite calmar la mente, equilibrar las emociones y sintonizar el campo energético. La respiración profunda y controlada durante la meditación promueve la armonización entre cuerpo y espíritu, facilitando la elevación de la frecuencia vibratoria y la conexión con la esencia espiritual. La meditación como camino hacia el despertar espiritual.
La meditación no solo permite la armonización del campo energético, sino que también facilita el despertar espiritual, el proceso de conexión con una dimensión más elevada del ser. A medida que se profundiza en la práctica meditativa, se desarrollan estados de conciencia en los que el individuo experimenta una sensación de unidad con el todo. Este despertar espiritual es una experiencia de paz profunda, donde el ser se reconoce como parte de un universo vibrante y en constante resonancia. El despertar espiritual permite que la frecuencia vibratoria del individuo se expanda y se conecte con frecuencias universales de amor y sabiduría. Este estado de resonancia espiritual abre la puerta a una transformación profunda, donde las limitaciones de la mente y el ego se disuelven, permitiendo que el verdadero ser emerja en toda su esencia. La meditación, al facilitar este despertar, se convierte en un camino hacia la realización plena y el propósito de vida. La integración de la meditación en la vida cotidiana. Para que la resonancia espiritual sea constante, la meditación debe convertirse en una práctica regular y profundamente integrada en la vida cotidiana. La creación de una rutina meditativa permite que la frecuencia vibratoria se mantenga elevada y en sintonía con el propósito del ser. Dedicar unos minutos cada día a la meditación fortalece el campo energético y facilita la conexión con la paz interior, permitiendo que esta frecuencia se irradie en todas las áreas de la vida. La integración de la meditación no se limita a momentos específicos del día. La conciencia plena puede aplicarse en cada acción, pensamiento y emoción. La práctica de mindfulness en la vida cotidiana, es decir, la presencia consciente en cada instante, permite que la frecuencia vibratoria se mantenga en un estado de coherencia y armonía. Esta práctica no solo eleva la vibración, sino que también promueve una vida en paz, en resonancia con el verdadero ser y en sintonía con el universo. Capítulo 6. La influencia del entorno en nuestra vibración. El entorno que rodea a cada individuo tiene una influencia directa en su frecuencia vibratoria. Los lugares, objetos, personas e incluso las situaciones que se experimentan afectan el campo energético y, en consecuencia, el estado mental, emocional y físico. Ser consciente de esta influencia permite tomar decisiones sobre cómo mantener una vibración elevada y cómo protegerse de energías densas o negativas que pueden impactar el equilibrio interno. Energías de los espacios físicos. Cada espacio físico tiene una vibración que emana de sus materiales, su historia y las emociones de quienes lo frecuentan. Lugares como templos, parques naturales o sitios de meditación suelen tener una frecuencia elevada debido a su conexión con la naturaleza o el propósito espiritual que representan. Al visitar estos lugares, el campo energético se fortalece y se eleva, promoviendo una sensación de paz y bienestar. Por otro lado, los espacios que han estado expuestos a conflictos, estrés o desarmonía suelen acumular una vibración baja que puede afectar a quienes los visitan. Lugares de trabajo con alta presión o ambientes domésticos donde existen tensiones emocionales son ejemplos de espacios que pueden influir negativamente en la frecuencia vibratoria. Mantener el entorno en armonía y con energías elevadas es esencial para preservar el propio campo energético. La energía de los objetos. Los objetos también poseen su propia vibración y pueden afectar el campo energético. Aquellos que están hechos de materiales naturales, como la madera, las piedras o el algodón, tienden a resonar en una frecuencia más elevada, lo cual genera un impacto positivo en el entorno. Además, ciertos objetos, como cristales, plantas y símbolos sagrados, actúan como amplificadores de energía y pueden ayudar a mantener una vibración alta. Por el contrario, los objetos que han sido asociados con experiencias negativas o traumas pueden retener esa energía y proyectarla en el entorno. Liberar o limpiar objetos que han estado expuestos a energías densas es una práctica útil para mantener el espacio en equilibrio.
La limpieza energética de los objetos mediante métodos como el humo de salvia o el uso de sonidos armonizantes contribuye a transformar las vibraciones del entorno y a promover una resonancia elevada. Las relaciones y el intercambio energético. Las relaciones humanas son una de las fuentes más poderosas de intercambio energético. Cada interacción implica un flujo de energía que puede elevar o disminuir la frecuencia vibratoria de ambos individuos. Las personas que emiten vibraciones elevadas, como el amor, la compasión y la gratitud, tienen un impacto positivo en quienes las rodean, irradiando paz y armonía. Las relaciones basadas en la autenticidad y el respeto crean un campo vibratorio estable que permite el crecimiento y la conexión profunda. Sin embargo, las interacciones con personas que resuenan en vibraciones densas, como la crítica, el enojo o el resentimiento, pueden drenar la energía y disminuir la frecuencia. Establecer límites saludables en las relaciones y practicar el autocuidado emocional son formas de proteger el campo energético en estos casos. La capacidad de reconocer qué relaciones elevan la vibración y cuáles pueden afectarla permite una vida en armonía y coherencia. La influencia de los medios de comunicación. El contenido que se consume a través de los medios de comunicación tiene un impacto directo en la frecuencia vibratoria. Las noticias, las redes sociales, las películas y la música contienen vibraciones que pueden elevar o disminuir la energía personal. Los mensajes de inspiración, motivación y crecimiento suelen tener un efecto positivo, promoviendo un estado de paz y claridad. En cambio, el contenido que proyecta violencia, conflictos o desesperanza puede crear un estado de tensión y desarmonía. Elegir conscientemente el contenido que se consume y limitar la exposición a energías densas es fundamental para mantener una frecuencia elevada. La práctica de escuchar música en frecuencias de sanación o consumir contenido positivo y constructivo fortalece el campo energético y permite que la vibración se mantenga en armonía con el propósito de vida. Conexión con la naturaleza y su influencia vibratoria. La naturaleza es una fuente inagotable de energía y equilibrio, y su frecuencia es una de las más elevadas. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza permite sintonizar con su vibración y restaurar el campo energético. La energía de los árboles, las montañas, los ríos y el océano tiene el poder de liberar tensiones y limpiar el campo energético de densidades acumuladas. La práctica de caminar descalzo sobre la tierra, conocida como earthing o grounding, facilita la conexión con la frecuencia natural del planeta, ayudando a equilibrar el sistema energético y a elevar la vibración. La naturaleza no solo limpia el campo energético, sino que también actúa como un recordatorio de la interconexión y la armonía que existen en el universo. Observar la simplicidad y perfección de los ciclos naturales inspira un estado de paz y coherencia interna, permitiendo que el individuo se sienta parte de un todo y resuene en una frecuencia de unidad. Métodos para mantener el entorno en armonía vibratoria. Para mantener un entorno en armonía vibratoria, existen varias prácticas que facilitan la limpieza y elevación de las energías de los espacios. La limpieza energética con humo de plantas sagradas, como la salvia, el palo santo o el incienso, es una de las prácticas más comunes. Estas plantas emiten una vibración que disuelve las energías densas y restaura el equilibrio. El uso de cristales, como el cuarzo, la amatista y la turmalina negra, también ayuda a proteger y elevar la vibración del espacio. Estos cristales actúan como filtros energéticos y amplificadores de energía, creando un ambiente armonioso. Colocar cristales en puntos estratégicos del espacio permite que su energía se distribuya de manera uniforme, promoviendo una resonancia elevada en todo el entorno. La limpieza física del espacio es igualmente importante, ya que el desorden y la acumulación de objetos pueden crear un ambiente denso. Mantener el espacio ordenado y limpio permite que la energía fluya libremente, generando una sensación de claridad y paz.
Además, el uso de plantas naturales dentro del hogar contribuye a oxigenar el ambiente y a mantener una frecuencia elevada, pues las plantas actúan como purificadores naturales y emiten una vibración de vida y crecimiento. El poder de la intención en la armonización del entorno. La intención es una fuerza vibratoria poderosa que tiene el potencial de transformar cualquier espacio. Al establecer la intención de que un lugar sea un refugio de paz y armonía, se proyecta una vibración que impregna el ambiente. La práctica de visualizar una luz que rodea y llena el espacio con energía positiva ayuda a elevar su frecuencia y a crear un ambiente de resonancia elevada. Repetir afirmaciones de armonía y paz en el espacio o expresar gratitud por la protección y la energía que el entorno ofrece también contribuye a la elevación vibratoria. Las intenciones actúan como catalizadores que potencian la vibración del espacio, convirtiéndolo en un lugar de refugio, equilibrio y bienestar. Capítulo 7. Resonancia y propósito de vida. La resonancia vibratoria del ser humano está profundamente conectada con el propósito de vida, ese sentido de significado que impulsa y guía cada acción, pensamiento y elección. Vivir en resonancia con el propósito no solo permite una existencia más plena y satisfactoria, sino que también facilita la sintonización con el universo, abriendo el camino hacia la paz interior y la manifestación de sueños y metas. Cuando se logra alinear la frecuencia personal con el propósito de vida, se entra en un estado de fluidez en el cual las circunstancias y las oportunidades surgen de manera natural. La búsqueda del propósito de vida y su frecuencia. El propósito de vida es una vibración única que resuena en cada ser humano. Esta frecuencia representa los talentos, pasiones y valores individuales, aquello que le da sentido a la existencia y que aporta algo al mundo. Encontrar y vivir de acuerdo con el propósito de vida es una de las experiencias más transformadoras, ya que permite alinear el ser interior con las acciones externas y generar un estado de coherencia y equilibrio vibratorio. La búsqueda del propósito puede ser un proceso gradual que implica introspección, autoconocimiento y escucha profunda. La frecuencia vibratoria del propósito de vida se hace evidente cuando las acciones y las decisiones resuenan en armonía con la verdadera esencia. Las emociones de paz, alegría y gratitud que surgen en estos momentos son señales de que se está en sintonía con la frecuencia del propósito. El rol de la intuición en la resonancia con el propósito. La intuición es una guía sutil y poderosa que orienta hacia el propósito de vida. Este canal interno de sabiduría actúa como una brújula, revelando el camino a través de señales, impresiones y corazonadas. La intuición vibra en una frecuencia elevada y, cuando se la escucha y respeta, facilita la conexión con el propósito de vida. Para desarrollar la intuición y sintonizarla con el propósito, es fundamental practicar la escucha consciente y confiar en las señales internas. La meditación, la quietud y la reflexión ayudan a discernir la voz intuitiva de los ruidos mentales. Al seguir la intuición, el campo energético se alinea con la frecuencia del propósito y permite tomar decisiones que impulsan hacia la realización y el crecimiento personal. La manifestación en sintonía con el propósito. La manifestación es el proceso por el cual los deseos y aspiraciones se materializan en la realidad y está intrínsecamente ligada a la frecuencia vibratoria. Cuando se vive en resonancia con el propósito, la capacidad de manifestar se potencia, ya que el campo energético se sintoniza con una vibración de coherencia y determinación. Este estado de alineación facilita que los pensamientos, emociones y acciones trabajen en conjunto para atraer experiencias que estén en consonancia con el propósito. La manifestación en sintonía con el propósito de vida se logra al establecer intenciones claras y alineadas con el verdadero ser. Las intenciones actúan como semillas que, al nutrirse con pensamientos positivos y emociones de gratitud, se transforman en realidades concretas.
La práctica de visualizar las metas como si ya estuvieran cumplidas y sentir la emoción de la realización facilita la materialización, creando un campo vibratorio que atrae las oportunidades adecuadas. La conexión entre propósito y abundancia. El propósito de vida y la abundancia están profundamente relacionados en el plano vibratorio. Vivir en alineación con el propósito abre las puertas a una abundancia natural y fluida, donde las necesidades son satisfechas sin esfuerzo excesivo. La abundancia en este contexto no solo se refiere a lo material, sino también a la plenitud en las relaciones, la salud y el crecimiento personal. Al sintonizarse con la frecuencia del propósito, se genera un campo energético que atrae recursos y personas que apoyan el camino de realización. La abundancia se convierte en una expresión del equilibrio y la coherencia entre el ser interior y el entorno, reflejando una vida en resonancia con el propósito. Practicar la gratitud y reconocer la abundancia que ya existe en la vida refuerza esta vibración, permitiendo que el campo energético se expanda y continúe atrayendo experiencias enriquecedoras. Prácticas para elevar la vibración hacia el propósito. Existen prácticas específicas que facilitan la conexión con el propósito de vida y permiten elevar la frecuencia vibratoria hacia esa sintonía. La escritura reflexiva es una herramienta útil para clarificar el propósito. Al dedicar tiempo a escribir sobre los talentos, las pasiones y los valores, se facilita la identificación de aquello que brinda un sentido de realización. Esta práctica de autoexploración permite sintonizar el campo energético con la frecuencia del propósito, creando claridad y dirección. La visualización del propósito en acción es otra práctica que ayuda a elevar la vibración. Imaginar con detalle la vida ideal, las metas logradas y el impacto positivo que se desea crear fortalece la conexión con el propósito. Esta visualización no solo alinea la mente con la vibración del propósito, sino que también activa el campo energético hacia la manifestación de esa realidad. El trabajo con afirmaciones también es una herramienta poderosa para elevar la vibración y sintonizarla con el propósito. Repetir frases que refuercen la convicción en el camino elegido y la capacidad de realizarlo crea una frecuencia de certeza y confianza. Las afirmaciones, al repetirse con intención y fe, transforman los patrones de pensamiento y permiten que la mente, el cuerpo y el campo energético se alineen con la vibración del propósito. El propósito de vida como fuente de resonancia espiritual. El propósito de vida no solo está relacionado con el crecimiento personal, sino también con la expansión espiritual. Al vivir en consonancia con el propósito, se accede a un estado de resonancia con el universo, donde cada acción y cada decisión reflejan una conexión profunda con la esencia espiritual. Esta resonancia no solo eleva la frecuencia vibratoria, sino que también permite experimentar un sentido de unidad y plenitud que va más allá de las limitaciones del yo individual. Cuando el propósito de vida se convierte en una expresión de amor y servicio hacia los demás, la frecuencia vibratoria alcanza niveles de resonancia elevada. Este estado de propósito y servicio crea un impacto positivo en el entorno y contribuye a elevar la vibración colectiva. La resonancia espiritual del propósito permite que el ser humano viva en paz consigo mismo y con el universo, experimentando una vida de realización y significado. Capítulo 8. Transformación personal y resonancia elevada. La transformación personal es un proceso continuo de evolución y crecimiento en el cual la frecuencia vibratoria del ser se expande y se eleva. Este viaje hacia una versión más plena y auténtica de uno mismo está marcado por la liberación de bloqueos, la sanación de heridas emocionales y el desarrollo de cualidades como la compasión, la gratitud y la sabiduría. La resonancia elevada, en este contexto, se convierte en un estado vibratorio que permite una vida en armonía, paz y conexión con el propósito. La liberación de bloqueos energéticos.
Los bloqueos energéticos son obstrucciones en el flujo natural de la energía, generados por experiencias traumáticas, emociones no expresadas o creencias limitantes. Estos bloqueos crean densidad en el campo energético y reducen la frecuencia vibratoria, dificultando la transformación personal. La liberación de bloqueos es un paso esencial en el camino hacia la resonancia elevada, pues permite restaurar el equilibrio y abrirse a nuevas experiencias de crecimiento. Existen prácticas específicas para liberar bloqueos energéticos, como la meditación de sanación, la respiración profunda y las técnicas de visualización. Visualizar la disolución de energía densa o imaginar una luz sanadora que limpia el campo energético son métodos efectivos para liberar las obstrucciones. Además, el trabajo con terapeutas de sanación energética o el uso de técnicas como el Reiki pueden apoyar la eliminación de bloqueos y la restauración del flujo energético. La sanación emocional y su impacto en la frecuencia vibratoria. La sanación emocional es una parte crucial del proceso de transformación personal y tiene un impacto directo en la frecuencia vibratoria. Las emociones no resueltas, como la tristeza, el resentimiento o el miedo, crean una vibración densa que se acumula en el campo energético. Sanar estas emociones implica reconocerlas, comprenderlas y liberarlas, permitiendo que la vibración personal se eleve y se estabilice en un estado de paz y equilibrio. El proceso de sanación emocional puede incluir prácticas como la escritura terapéutica, en la cual se expresan pensamientos y sentimientos reprimidos, o la terapia de sanación emocional, que permite explorar y resolver traumas pasados. Al sanar las heridas emocionales, se libera una gran cantidad de energía que contribuye a elevar la frecuencia vibratoria, fortaleciendo el campo energético y facilitando una resonancia elevada con el ser interior y el entorno. El cultivo de emociones elevadas. Las emociones elevadas, como el amor, la gratitud, la compasión y la alegría, poseen una frecuencia vibratoria alta y tienen el poder de transformar la vibración del ser humano. Al cultivar estas emociones, se crea un estado de resonancia que no solo eleva el campo energético, sino que también tiene un impacto positivo en el entorno. La práctica diaria de la gratitud, por ejemplo, permite enfocarse en lo positivo de la vida, generando una vibración de abundancia y plenitud. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás es otra emoción elevada que contribuye a la resonancia elevada. La práctica de la compasión permite que el individuo se libere de juicios y se abra a un estado de aceptación y empatía, lo cual eleva la frecuencia vibratoria. La compasión, cuando se cultiva de forma sincera, se convierte en una fuente de sanación y armonía, irradiando una vibración que impacta positivamente tanto al ser como a quienes lo rodean. La autoaceptación como fuente de paz interior. La autoaceptación es un pilar fundamental en el proceso de transformación personal y resonancia elevada. Aceptar cada aspecto de uno mismo, incluyendo las imperfecciones, fortalezas y debilidades, permite que la frecuencia vibratoria se estabilice en un estado de paz. La autoaceptación es la base de una relación armoniosa con el propio ser y permite dejar atrás los patrones de autocrítica y juicio que reducen la vibración. El camino hacia la autoaceptación puede incluir prácticas de reflexión, donde se exploran y reconocen los aspectos internos sin juzgarlos. Al aceptarse plenamente, se crea una vibración de amor propio que fortalece el campo energético y permite vivir en paz con uno mismo. La autoaceptación, al elevar la frecuencia vibratoria, facilita una relación más profunda con el propósito y una resonancia auténtica con el universo. El despertar de la conciencia y su influencia en la vibración. El despertar de la conciencia es un proceso de expansión espiritual en el cual el individuo adquiere una comprensión más profunda de su naturaleza y del propósito de vida. Este despertar permite trascender las limitaciones del ego y reconocer la conexión con el todo, creando una frecuencia vibratoria elevada y estable.
El despertar de la conciencia se manifiesta como una sensación de unidad y paz que permite ver más allá de las preocupaciones superficiales. A medida que la conciencia se expande, la frecuencia vibratoria se eleva y el individuo experimenta una mayor claridad y armonía en cada aspecto de la vida. Este despertar no solo transforma la percepción de la realidad, sino que también impacta la resonancia del ser, facilitando una vida en coherencia con los valores y el propósito. La práctica de la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas espirituales son caminos que conducen al despertar de la conciencia y a la resonancia elevada. La transformación personal como camino de crecimiento espiritual. La transformación personal es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual que permite al individuo vivir en una frecuencia vibratoria elevada. Este proceso de evolución es continuo y está marcado por momentos de desafío y superación que fortalecen el campo energético y promueven una mayor conexión con el propósito de vida. A través de la transformación, el ser humano se alinea con su esencia y desarrolla un estado de paz y plenitud que irradia al entorno. Vivir en una resonancia elevada no significa que la vida esté libre de dificultades, más bien, implica enfrentar los desafíos desde un estado de equilibrio y conciencia, permitiendo que cada experiencia contribuya al crecimiento. La transformación personal en resonancia con el espíritu convierte cada momento en una oportunidad de expansión, promoviendo un estado de vibración que inspira y eleva a los demás. Capítulo 9. Conclusión. El viaje hacia la armonía interior. La búsqueda de resonancia vibratoria elevada y de una conexión profunda con el propósito de vida es un viaje hacia la armonía interior, un proceso de autoconocimiento y expansión espiritual que transforma cada aspecto de la existencia. A lo largo de este camino, se explora cómo la frecuencia vibratoria, el campo energético y las emociones configuran una realidad en la que el ser humano puede vivir en paz, en coherencia y en sintonía con el universo. El viaje hacia la armonía interior es, en esencia, un proceso de recordar la propia esencia y de alinearse con el flujo natural de la vida. Este camino de resonancia es único para cada individuo y cada paso está marcado por aprendizajes y momentos de introspección que permiten descubrir la verdad interna. Al alcanzar una frecuencia vibratoria elevada, el ser humano se convierte en un reflejo de la paz y el equilibrio que existen en el universo, encontrando en sí mismo la capacidad de manifestar una vida plena y significativa. La importancia de la práctica constante. La elevación de la frecuencia vibratoria y la armonización del campo energético requieren práctica y dedicación constante. La meditación, la respiración consciente, la conexión con la naturaleza y el cultivo de emociones elevadas no solo son prácticas, sino estilos de vida que permiten vivir en resonancia con el ser y el universo. La constancia en estas prácticas fortalece la frecuencia vibratoria, permitiendo que el individuo se mantenga en un estado de paz y equilibrio, independientemente de las circunstancias externas. El compromiso con la práctica constante facilita que el ser se mantenga en armonía con su propósito, creando una base sólida para una vida en resonancia. En la medida en que se cultiva esta coherencia, el individuo desarrolla la capacidad de responder a los desafíos desde un estado de paz, transformando cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. El poder transformador de la resonancia elevada. La resonancia elevada no solo transforma la vida individual, sino que también impacta el entorno y contribuye al bienestar colectivo. Cada ser humano que eleva su frecuencia vibratoria y vive en armonía consigo mismo emite una vibración que inspira y eleva a los demás. Esta vibración actúa como un imán que atrae personas y experiencias en sintonía con la paz, el amor y la compasión, creando un campo de resonancia que influye positivamente en la comunidad. El poder transformador de la resonancia elevada se manifiesta en la capacidad de irradiar paz y equilibrio, generando un ambiente que promueve la conexión y el crecimiento de todos los seres.
Vivir en resonancia elevada permite que cada acción y cada interacción se conviertan en una expresión de amor y gratitud, creando una red de energía positiva que contribuye al bienestar del planeta. La conexión con el todo. A medida que se eleva la frecuencia vibratoria y se alcanza un estado de armonía interior, el ser humano experimenta una conexión más profunda con el todo. Esta conexión va más allá de la mente y del ego, y se convierte en una vivencia espiritual en la cual el individuo se reconoce como parte de un universo vasto y vibrante. La experiencia de unidad con el todo permite que la vida se viva desde un estado de entrega y confianza en el flujo de la existencia, donde cada momento es una oportunidad de resonar en paz y amor. Esta conexión con el todo también revela el propósito de vida como una expresión única del ser en el contexto universal. La resonancia con el propósito permite que cada acción esté en sintonía con la esencia del ser y que cada experiencia se convierta en una manifestación de la propia frecuencia vibratoria, creando una vida en la cual se vive plenamente y en armonía con la naturaleza, la humanidad y el universo. Reflexiones finales sobre el viaje hacia la armonía. El camino hacia la armonía interior y la resonancia elevada es un viaje sin final, un proceso constante de aprendizaje y expansión. Cada paso en este camino es una oportunidad de autodescubrimiento, en la cual el individuo aprende a observar, aceptar y transformar cada experiencia en una expresión de paz y amor. La vida se convierte en una danza de resonancia, donde cada instante es una oportunidad de conectar con la esencia, de vivir en coherencia con el propósito y de irradiar una vibración de paz y plenitud. Al comprender y practicar los principios de la frecuencia vibratoria, la resonancia y el propósito de vida, el ser humano encuentra una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría interna. Este conocimiento no solo permite una vida en armonía, sino que también promueve una transformación profunda, donde el ser se convierte en un canal de amor y paz para el mundo. El legado de la resonancia elevada. Vivir en resonancia elevada es un legado que va más allá del tiempo y del espacio, es una contribución a la evolución del alma y a la vibración del planeta. Cada pensamiento, emoción y acción en resonancia con la paz y la armonía contribuye a elevar la frecuencia colectiva, creando un mundo más consciente, compasivo y equilibrado. La resonancia elevada no es solo un estado individual, sino una vibración que se extiende y transforma la realidad, sembrando las semillas de un futuro de paz y bienestar. Este legado es la invitación a vivir con propósito, a honrar la esencia divina y a reconocer la interconexión de toda la vida. Al vivir en resonancia elevada, el ser humano se convierte en un guardián de la paz y un reflejo de la vibración universal, un ejemplo de lo que significa vivir en plenitud y armonía con el universo. Epílogo: la resonancia eterna del alma. La resonancia del alma trasciende el tiempo y el espacio, permaneciendo como una vibración eterna que perdura más allá de la existencia física. Esta vibración, que es la esencia del ser, sigue expandiéndose a medida que el alma continúa su viaje de evolución. Cada experiencia, pensamiento y emoción que emite una frecuencia elevada se convierte en una expresión de esta resonancia eterna, contribuyendo al crecimiento y a la expansión de la conciencia universal. La resonancia del alma es, en última instancia, una manifestación de la conexión profunda entre el individuo y el universo. Al vivir en sintonía con esta frecuencia elevada, el ser humano se convierte en un canal de luz y amor, irradiando una vibración que inspira y transforma no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodean. Esta resonancia elevada es el legado inmortal del alma, un eco de paz y armonía que resuena en el universo, recordando a todos los seres su propia divinidad y su conexión con el todo. La unidad del ser con el universo. Al final de este viaje, se revela la verdad de la unidad del ser con el universo. No existe separación, cada ser es una manifestación única de la energía universal, resonando en perfecta armonía con la totalidad.
La frecuencia vibratoria del alma es una melodía que se une al gran concierto cósmico, donde cada alma contribuye con su propia vibración, creando una sinfonía de amor y paz que se extiende infinitamente. Vivir en resonancia elevada no es solo un objetivo individual, sino una contribución a la conciencia colectiva. Cada ser humano, al elevar su frecuencia y vivir en armonía con su propósito, contribuye a la elevación vibratoria del planeta, creando un mundo de mayor paz, comprensión y compasión. Este es el legado de la resonancia del alma, una vida vivida en plenitud, una vibración que resuena eternamente en el universo, recordando la conexión inquebrantable entre el ser y el todo. La resonancia del alma como fuente de inspiración. La resonancia del alma es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir en paz y en sintonía con su propósito. Cada acto de amor, cada pensamiento positivo, cada emoción elevada se convierte en un recordatorio de que la vida es un viaje de transformación y expansión. Al sintonizarse con esta resonancia, el ser humano se alinea con la verdad de su esencia, recordando que la paz y la armonía son estados naturales del alma. El viaje hacia la resonancia del alma es, en última instancia, un regreso a uno mismo, una reconexión con la fuente de toda vida. Esta resonancia es un llamado a vivir en autenticidad, a honrar la propia esencia y a contribuir al bienestar de todos los seres. Al responder a este llamado, el ser humano encuentra un propósito más elevado y descubre el poder de su propia vibración para impactar positivamente el mundo. Reflexión final: un viaje sin fin. La resonancia del alma no tiene final, es un viaje continuo de evolución y expansión que se extiende más allá de la vida terrenal. Este viaje es un recordatorio de que cada paso, cada experiencia y cada momento son oportunidades para crecer, amar y transformar. Al vivir en resonancia con el alma, el ser humano descubre que su existencia es una expresión del amor universal y que su frecuencia vibratoria es una contribución única a la armonía del cosmos. Este libro cierra con una invitación a continuar el viaje, a seguir explorando la resonancia del alma y a vivir en sintonía con el propósito y la paz interior. Que la resonancia elevada guíe cada pensamiento, cada emoción y cada acción, y que esta vibración de amor y compasión se extienda más allá del individuo, creando un mundo más consciente y en armonía.